Cómo recuperar datos después de formatear un disco duro, una memoria USB o una tarjeta de memoria. En este artículo, hablaremos sobre cómo recuperar datos que se eliminaron como resultado de formatear un disco duro, una unidad flash o una tarjeta de memoria. Al formatear cualquier medio, parte de la información sobre la ubicación de los datos en el disco se destruye. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la recuperación de datos después del formateo sigue siendo posible. La probabilidad de éxito depende del tipo de sistema de archivos, la naturaleza de los datos y la cantidad de archivos, así como qué y cuánto se escribió en el disco después de formatearlo. Muy importante. No puede escribir nada ni hacer ninguna otra manipulación en un disco formateado, esto reduce sus posibilidades de recuperación. Para no caer en tales situaciones, siempre haz una copia de seguridad, te salvará. ¿Cómo recuperar datos después de formatear un disco duro? Entonces, comencemos. Digamos que tenemos un disco que contiene datos. Vamos a Administración de discos y vemos que el disco es completamente funcional y tiene el sistema de archivos NTFS. Pero, de hecho, no importa qué sistema tenga su unidad. Verás por qué más tarde. Volvemos a nuestro disco y lo formateamos. Hacernos clic derecho en el disco, seleccionamos formato, prestamos atención al elemento métodos de formateo. Si marca la casilla junto a formato rápido en la columna de selección, solo se sobrescribirá la tabla de archivos. Los propios archivos permanecerán intactos. Simplemente desaparecerán de la visibilidad del sistema. Después de tales acciones, es bastante posible recuperar información del disco duro incluso usando el sistema operativo. Formato completo le permite no solo ocultar archivos, sino que también analiza el estado del disco, corrige errores identificados y daños. Después de eso, se forma una nueva tabla de archivos. La restauración de un disco formateado solo es posible a través de un programa especial. Sin embargo, en este caso, no hay garantía de que después de tales acciones se restaurarán todos los datos. Selección y formato completo aceptar. Como puede ver, el disco está formateado. ¿Qué hacer en este caso? Ejecuta el Man Partition Recovery. Nos encontramos con el asistente de recuperación de archivos, especificamos nuestro disco y luego seleccionamos análisis completo, especificamos nuestro sistema de archivos. Como puede ver, el programa admite la recuperación de datos de casi cualquier sistema de archivos. Por eso dije que el sistema de archivos del disco formateado no importa. Los datos en diferentes sistemas de archivos se restauran de la misma manera. Para averiguar el sistema de archivos de su disco, haga clic derecho en el disco deseado en el programa, o en el explorador de Windows, y seleccione Propiedades. Se especificará en el campo Sistema de archivos y haga clic en Siguiente. Al finalizar el análisis, haga clic en Finalizar. Como puede ver, el programa encontró varias particiones que se crearon anteriormente en este disco. Vaya a la sección, el programa encontró nuestros archivos. Además, podemos ver los archivos en la ventana de vista previa. Para restaurar los archivos que necesita, muévalos a la lista de recuperación. Si no lo tiene, para abrirlo, vaya al menú Ver barras de herramientas Lista de recuperación. Siguiente, especifique el método de guardado y haga clic en Siguiente, luego especifique la carpeta y haga clic en Restaurar. Como vemos, los archivos están restaurados. Cómo recuperar datos después de formatear una unidad flash o una tarjeta de memoria. Mostré este ejemplo en un disco duro que está instalado en mi computadora. Pero, de manera similar, puede recuperar datos después de formatear una unidad flash o una tarjeta de memoria, un disco duro externo u otros medios con cualquier interfaz de conexión de PC. Y ya sea un lector de tarjetas, un puerto USB o un puerto tipo C. ¿Es posible recuperar los datos de un disco duro formateado? Por experiencia propia, sí, pero no todos. A la hora de recuperar datos que hemos perdido tras formatear, hay que tener en cuenta la existencia de varios factores. Formateos. No es lo mismo formatear una vez el HDD o SSD, que hacerlo varias veces. Si solo lo hemos formateado una vez, será más fácil recuperar esos datos. Tiempo transcurrido tras pérdida. Cuidado con dejar pasar el tiempo porque tendremos menos posibilidades de recuperar esos datos. Así que, intentad recuperarlos cuanto antes. Tamaño de archivos. En mi experiencia, me fue más fácil recuperar archivos de poco tamaño, que archivos de vídeo o música. Esto quiere decir que es fácil recuperar documentos de texto, hojas de Excel, etc. No obstante, la cosa se complica cuando queremos rescatar un vídeo de 4 GB. ¿Cómo recuperar los datos? Actualmente, encontramos pocos programas plenamente dedicados a ello que funcionen bien. Lamento informaros de que la mayoría son de pago porque las empresas saben lo importante que es para nosotros recuperar los datos de nuestro disco duro. Igualmente, os los mostramos. Azure Data Recovery. Aunque parece que la empresa está haciendo cambios en su web y no podemos acceder a ella, sigue siendo una solución muy interesante.
Es uno de los mejores programas para recuperar archivos, y tiene funciones que le hacen valedor de dicho calificativo. Es muy fácil de usar y el proceso de recuperación es largo, así como profundo. Lo ideal es usarlo justo después del formateo o pérdida de datos porque suele ser más preciso. Después de terminar este proceso de recuperación, nos indicará los archivos que están dañados, como los que están OK. Lógicamente, tiene varias versiones, habiendo una de pago muy interesante. Es interesante por sus funciones, que no por su precio porque nos vamos a casi 70 euros mensuales. Sí, es una suscripción. A mí me parece algo caro, pero cada uno le da la importancia que considera necesaria a sus datos. Link. Piriform Recuba. Destaca por ser una solución muy interesante por dos hechos: recupera muchos archivos y es barato. Al usarlo, mi problema fue que tardaba en recuperar los archivos borrados, pero aquí la paciencia es un tesoro, os lo adelanto. No es un software demasiado intuitivo, así que tenéis que darle una oportunidad. Por otro lado, tiene una opción de escaneo rápido que puede interesaros. En esta opción, rastreará archivos temporales o que pesen muy poco, algo a tener en cuenta. Quizás, podría tener más funciones, pero yo no eché en falta ninguna porque lo que buscas en estos programas es recuperar tus archivos, sin más. Link. CrashPlan. CrashPlan es una alternativa que está ganando peso porque funciona realmente bien. Como detalle, permite recuperar los archivos atacados por ransomware, lo que será ideal para muchos que sufran estos virus. Su precio es muy competitivo y su gran baza es la recuperación de datos con la función de backups. En principio, era un programa enfocado para empresas, pero sirve para cualquier persona. Cabe mencionar que podemos recuperar archivos que borramos en su momento de forma voluntaria, algo muy interesante. Finalmente, para los desconfiados, ofrece una encriptación 256 bits para las copias de seguridad. Link. Stellar Data Recovery. Este otro programa permite recuperar archivos de tu disco duro después de un formateo. Es muy utilizado en el ámbito empresarial porque ofrece escaneos profundos. Hay opciones más rápidas que otras, pero el escáner profundo tarda bastante, de ahí que sea profundo. Algo que os puede interesar a muchos, es que permite la recuperación de archivos de todos los formatos y de todas las unidades, DVDs, CDs, discos duros externos, tarjetas de memorias, pendrives USB, etc. No solo podemos recuperar datos de una unidad interna. ¿Cuál es el problema de Stellar? Su precio, ya que es un programa para empresas. A pesar de ello, es más barato que Access, sin saber qué ha pasado con tal empresa porque entramos a su web y nos da error. En Stellar no pasa eso, además, es compatible con Mac. Link. PC Inspector File Recovery. Ideado para recuperar datos de particiones que hemos perdido tras el formateo. Después de varias pruebas, a mí me pareció que funcionaba mejor con las unidades FAT32, pero también funcionó con las NTFS sin ningún problema. Puede que no tenga la interfaz soñada por nadie porque no es muy intuitiva, ni está muy trabajada. Parece que es una herramienta más práctica y funcional, que otra cosa. Personalmente, el punto de las particiones perdidas es un puntazo a su favor porque puede salvar datos de otros sistemas operativos o máquinas virtuales. Lo más importante, es gratuito. OnTrack Así Recovery. Para terminar, vamos a ilustraros este programa que no está nada mal como herramienta de recuperación. Nos gusta que tenga muchas opciones para intentar recuperar el mayor rango de archivos posibles. Su punto débil es el precio porque tiene una limitación por recuperación de archivo, 1 GB de tamaño, en la versión gratuita. Nos permite crear imágenes ISO desde CDs o DVDs en la edición profesional. Personalmente, me disgusta cuando un programa tiene tantas ediciones, Technician, Professional, Premium, etc. Me recuerda a esos juegos que van cargados de DLCs que necesitas comprar para obtener una experiencia decente. Dicho esto, su interfaz es de lo mejorcito, tiene muchas opciones y se filtran los archivos de forma sencilla. Solo espero que tengáis suerte con él, como con los anteriores porque, hay veces, que no siempre funcionan. Esperamos que os haya sido de ayuda esta información. Si tenéis alguna duda, comentad abajo para que os podamos echar un cable.